Vamos a abrir nuestras Biblias, porque a eso fue que vinimos, y vamos al Evangelio según Lucas, y vamos al capítulo 24, y vamos a leer algunos versículos de lo que es un relato más amplio acerca de los discípulos que iban camino a Emaús, a propósito de que se está celebrando, como decía Alexis, y todos conocemos lo que es conocido como la Semana Santa, y muy particularmente hoy, un día muy especial para los creyentes, un día tan especial que revolucionó la manera de contar los días. En lo adelante, el domingo, el primer día de la semana, no fin de semana, sino el primer día de la semana, el más importante, se debe al hecho de lo que ocurrió ese día. Vamos a leer capítulo 24, versículo 31 hasta el versículo 35, dice: entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, toda la honra, la gloria y el honor, la alabanza y la adoración sea para ti. En esta mañana rogamos que tu Santo Espíritu tome el control de todo cuanto vamos a decir y que todo cuanto digamos sea, Padre, dirigido por tu Santo Espíritu, sea de provecho, de edificación para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, y te pedimos todo en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Hay un versículo interesante, 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 y el 17. Allí el apóstol Pablo está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Y entre otras cosas dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Esto es un día muy especial. Este es un día, como yo titulo el sermón de esta mañana, el acontecimiento más importante de la historia humana. Por lo tanto, un día en el cual nosotros debemos estar con nuestra mirada puesta en el Señor y en todo momento dándole la gloria y la honra que solo Él merece, y nosotros estar gozosos por lo que ha acontecido. Fueron abiertos. Fueron abiertos es el llamado pasivo divino. En el contexto, la voz pasiva de ese verbo tiene que ver con la apertura que ocurrió desde una fuente externa y sobrenatural de los ojos de ellos. Claramente habían podido ver a Jesús físicamente, estaban mirándolo mientras ellos caminaban, camino a Emaús, lo veían físicamente, pero no pudieron verlo espiritualmente. El principio de este pasaje se puede aplicar a todos los creyentes, a cada uno de nosotros, porque con demasiada frecuencia nuestros ojos están cerrados a la verdad espiritual, y todos nosotros haríamos bien con orar con mayor frecuencia para que el Dios, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Y es importante aquí que la palabra espíritu en la Nueva Versión Internacional está con mayúscula, refiriéndose por lo tanto al Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría y de revelación, dice el apóstol Pablo. Y la palabra es apocalipsis, de donde viene la palabra apocalipsis. Nos da espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento. La palabra interesante aquí en el original, epignosis, refiriéndose a un conocimiento pleno de Él, de Jesucristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice el apóstol Pablo. Ese es el cristianismo, conocer más de Cristo. Eso es el cristianismo, conocer más de Cristo. Esta palabra, fueron abiertos, es una palabra que significa abrir completamente, abrir de par en par, como si fueran dos puertas dobles desplegables, así como ocurrió con Esteban cuando apedreado dice que él vio los cielos abiertos. En un momento dado, cuando él allí está siendo apedreado por esa multitud, esa turba, él dice a Lucas, el autor del libro de los Hechos, que él vio los cielos abiertos, y ahí se utiliza esa palabra que quiere decir que lo vio abierto de par en par. Entonces le fueron abiertos los ojos. Albert Barnes dice que la palabra griega diainoigo significa explicar lo que está oscuro y oculto. Esa palabra habla verdaderamente de lo que ocurrió con ellos, fue algo sobrenatural. Habla del poder habilitador del Espíritu Santo. Y es interesante cómo cuando uno va a Marcos capítulo 7, versículo 34, vamos a el Evangelio de Marcos capítulo 7, versículo 34, está hablando allí sobre el milagro de nuestro Señor Jesucristo con aquel hombre sordomudo. Dice el 34, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, efata, que quiere decir, sea abierto. Y ahí esa palabra, diainogoigo, es la que el Señor utiliza. Sé abierto. Versículo 35 dice, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. No estaba hablando gago, no, hablaba bien, porque fue una obra hecha completa, perfecta, acabada. El Señor nunca hizo nada a medias, hizo una obra completa, hablaba claro en lo adelante. Y les fueron abiertos los ojos y dice, y les reconocieron. Aquí tenemos la palabra epiginosco, que significa que le conocieron plenamente. La idea es que ahora conocían al Señor completamente y con certeza. Y es interesante esto porque antes sus ojos estaban velados, pero ahora el velo de sus ojos habían caído como escamas y podían ver sin duda que ese era nada más y nada menos que su maestro resucitado. Qué interesante, hermano, es poder saber que el Señor Jesucristo es un Señor victorioso, un Señor que resucitó de entre los muertos, y esos discípulos que estaban camino a Maús entristecidos vieron allí al Señor resucitado. Y sigue diciendo más adelante, mas Él desapareció de sus ojos. Eso no significa que le dejara, simplemente significa que ya no podían verlo visiblemente, pero sin duda que Él estaba con ellos. Y ahí viene algo que nos toca a nosotros. A veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos desamparados, a veces decimos, caramba, pero nadie ha venido. Si yo he estado aquí, nadie me ha visitado ni me ha llamado. Pero qué bueno es saber que el Señor siempre está con nosotros, porque es una promesa. Él dijo cuando terminó, está recogido en el Evangelio de Mateo,
que dice, yo estaré con vosotros todos los días, ¿qué dice? Hasta el fin del mundo, siempre, siempre Él va a estar con nosotros, porque Jesús está vivo, está con nosotros, incluso cuando nosotros no lo sabemos. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Que pensamos que estamos en una situación de, no, Él está con nosotros. Y hay que pensar en la experiencia, porque la experiencia debe darle a uno una enseñanza. Llegó la pandemia y pensamos que no podíamos, no había forma de que nos reuniésemos, porque el COVID estaba aquí. No, mi hermano, nos dimos cuenta de lo que seguimos viniendo y lo que estamos acá, que el Señor está con nosotros, porque realmente Él es vivo, Él está vivo y está con nosotros, incluso aunque nosotros no lo sabemos. Él está con nosotros cuando pensamos que caminamos solos por los oscuros valles de la vida. Incluso cuando ya hemos perdido toda esperanza, descubrimos que Él está con nosotros. Y sigue diciendo el pasaje, no ardía, cuando ellos comienzan a hacer una reflexión entre ellos dos, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Alguien comentaba, supusieron que Jesús era simplemente un extraño. Y de hecho era un extraño, pero con mayúscula, en este mundo. Pero era la figura central de lo que había sucedido en esos días. Y yo le agregaría, es la figura central de toda la historia de la humanidad. Ellos creían que era un extraño, pero no. Eso que le decían, pero ¿cómo tú no sabes lo que ha sucedido? ¿Cómo va a ser? Él era la figura central de todo cuanto había acontecido y la figura central de toda la humanidad. Y se preguntan ellos, ¿no ardía nuestro corazón? Los corazones desfallecientes de ellos fueron encendidos por la palabra viva, dicha por, con mayúscula, la palabra viva, el Señor Jesucristo. Juan no tiene otra mejor manera de introducir su evangelio, y hay pocas veces algún libro que se haya escrito jamás que haya comenzado con palabras tan contundentes como esta. ¿Quién nos recuerda el comienzo, por ejemplo, del Quijote? En un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero ni acordarme. Eso es uno de los grandes comienzos de una obra literaria. Pero aquí tenemos uno de los comienzos, si no el comienzo más extraordinario de todo el libro jamás escrito. Dice Juan, comenzando su evangelio, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y el verbo, o la palabra, era con Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. Ahí tenemos la palabra personificada en la persona de Jesucristo. Y ellos se preguntan luego, ¿no ardía nuestro corazón? La palabra arder es la palabra kaio, que significa encender, literalmente quemar. No estaba quemando nuestros corazones mientras Él nos exponía la palabra. Aquí se está usando un sentido figurado para describir las emociones fervientes y los sentimientos fuertes que se desataron mientras Jesús hablaba con ellos. No ardía nuestro corazón. Se decían el uno al otro cuando Él hablaba con nosotros. Decía el gran predicador inglés G. Campbell Morgan, y voy a citarlo, ardor de corazón. Supongo que esa es la necesidad suprema de la iglesia hoy. Tenemos principios, pero en gran parte carecemos de pasión. Creo que nuestra comprensión de Jesucristo es más amplia y correcta
que nunca en la historia de la iglesia cristiana. No quiero decir que no estemos todavía cometiendo errores con respecto a él, porque recordemos que él puede ser apreciado solo por toda la iglesia del primogénito, de la cual él es la cabeza. Ningún hombre podrá saber jamás todo lo que hay que saber acerca de Cristo. Y ninguna época podrá jamás comprender perfectamente la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de las riquezas de su gracia y de su gloria. Sin embargo, continúa él diciendo, a pesar de todos los fracasos de la iglesia cristiana, ha habido un progreso lento y seguro en la comprensión de Cristo. Repito, por tanto, que tenemos una comprensión más amplia y correcta de Él que nunca antes. Sin embargo, a veces me temo que nuestra sensación de emoción y fuego, oiga bien, nunca fue menor. Tenemos miedo de cualquier cosa en forma de entusiasmo apasionado, no sea que escuchemos algún quejumbroso, cínico, en el borde exterior de la multitud murmurar la temida palabra, son fanáticos. A veces me inclino a pensar que el Jesús, el amante de mi alma, de quien tantas veces cantamos, está de pie y en medio de su pueblo, suspirando por su primer amor perdido. No estoy abogando por nada parecido a un intento de fabricar una pasión que no sea real. El fuego pintado nunca calienta a nadie. Pero puede haber una gran cantidad de ruido que no es significativo en cuanto a potencia. Puede haber mucha protesta de amor, mientras que la pasión abrumadora y majestuosa está ausente. No estoy sugiriendo, dice él, que ni una sola persona de esta audiencia deba irse a hablar más sobre el amor por Jesucristo. Digo que la iglesia carece tristemente de ardor de corazón, de fuego, de fervor, de pasión, de devoción. Y ahí termina la cita de este gran predicador. Estoy completamente de acuerdo. La iglesia tristemente hoy carece de ardor de corazón, carece de fuego real, carece de fervor, carece de pasión y carece de devoción. ¿Dónde están los hermanos de esta congregación en el día de hoy? Donde se está celebrando la cristiandad, el día más alegre que ha tenido la historia en todo después que entró el pecado al mundo, la resurrección de nuestro Señor de entre los muertos. Warren Wiersbe dice, estos hombres habían hablado con Jesús y escuchado a Jesús, y cuando hizo como si fuera a irse solo, le pidieron que volviera a casa con ellos. Habían sido ganados por la palabra de Dios y ni siquiera sabía quién era el extraño. Todo lo que sabían era que sus corazones estaban ardiendo dentro de ellos y querían que la bendición durara. Cuanto más recibamos la palabra de Dios, más desearemos tener comunión con la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Cuanto más recibamos la palabra de Dios, más deseo habrá en nuestro corazón de tener comunión con la palabra viva de Dios, con el Señor Jesucristo. No ardía nuestro corazón, decían ellos, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Dice el apóstol Pablo en Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No venimos a hacerle una historia de cuando vino Duarte y venimos a hacer una historia de... No, venimos a la iglesia a oír
la palabra de Dios, que es la única que puede producir fe verdadera, fe en el corazón, y es la que tanto nosotros necesitamos. Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Ese corazón ardiente, ¿qué era? Era la emoción de un nuevo descubrimiento de su Señor y la vergüenza del pasado fracaso en poder apreciarlo. Y la pasión de un nuevo esfuerzo que debería poner sus pies en el camino que los condujo a la victoria final. Todo esto sucedió cuando escucharon, no cuando hablaron con Él, ni cuando hablaron de Él, sino cuando Él les habló. Quiere el Señor que nosotros nos demos cuenta de la importancia de nosotros estar con nuestros oídos atentos a la palabra de Dios. No limitarnos a hablar con Él, que es parte importante. No solamente hablar de Él, también muy importante, pero qué importancia tiene escuchar la palabra. Tenemos ya la historia que ustedes bien conocen de Marta y de María. Marta estaba haciendo algo muy bueno y loable. Estaba afanada por agradar al invitado especial que tenía en la casa. Y en un momento dado le dice al Señor, pero no te preocupes, que ella me deje sola, con tantas cosas que yo tengo que hacer. Y el Señor le dice, refiriéndose a María que está a sus pies, Marta, Marta, afanada está con muchas cosas, pero esta ha escogido la mejor parte. Estaba escuchando al Señor. Esa es la mejor parte. El Señor primero les mostró el Antiguo Testamento y les mostró la misma cosa que habían sucedido. Eran las cosas de que ya hablaba Moisés. Por eso comenzó desde Moisés y siguió por todos los profetas y les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Porque toda la Escritura habla del Señor. Porque el Señor es el centro de la Biblia. Porque el Señor es el objeto glorioso de la Biblia. Porque todos los hombres de la Biblia, desde Adán hasta el último hombre que pueda mencionarse en la Biblia, todos fracasaron. Pero qué bueno saber que el Señor nunca cometió pecado, ni hubo engaño en su boca, y es el hombre perfecto. Por eso llevó a cabo en la cruz del Calvario una obra perfecta. Y el Señor se mostró, Dios el Padre, tan satisfecho con esa obra que él hizo en la cruz del Calvario, que le levantó victorioso al tercer día, y él hoy está sentado a su diestra, lugar de privilegio, allí en donde intercede por cada uno de nosotros. Le mostró las Escrituras y luego aconteció, dice el pasaje, que sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo y les dio. Y ahí ellos reconocen, como dice más adelante, les reconocimos al partir el pan. Vieron que ese era su Señor, que había resucitado triunfante de entre los muertos. El hecho de que Jesús actuara como el anfitrión, mientras que ellos estaban allí en un plano secundario, muestra que él, Jesús, era la persona más importante allí presente, lo cual estos discípulos evidentemente reconocieron incluso antes de saber quién era él. El papel de Jesús como anfitrión puede haber sido un factor en su reconocimiento de él. Las heridas en las manos pueden no haberlo sido, ya que Lucas no lo menciona. La autoridad, la manera en que él dio gracias por el pan y que partió el pan, eso reveló a ellos que esa era nada más y nada menos que su Señor.
Dice el gran predicador H.A. Ironside, hay algo más muy reconfortante en todo esto. Jesús estaba allí, pero ellos no lo sabían, no se dieron cuenta, y creo que muchas veces lo mismo ocurre con nosotros. A veces estamos pasando por pruebas, desconciertos, tristezas, desilusiones, y nos sentimos completamente solos. Sentimos que no le importamos a nadie. Pero si nuestros ojos solo pudieran abrirse como los ojos del sirviente de Eliseo en Dotán, cuando los ojos de él fueron abiertos y vieron que a su alrededor habían acampado numerosos legiones de ángeles, podríamos tener una experiencia similar. Nuestro Señor quiere que le llevemos nuestros dolores y nuestras cargas. Él se deleita en que vayamos a Él y le digamos todo lo que está en nuestro corazón. Él está siempre listo para consolar, para instruir y para ayudar. Qué bueno es nuestro Señor. Y por último, dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos que decían, ha resucitado verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ellos no habían perdido su fe en él. Ellos estaban hablando durante el camino a Emaús acerca de él. Tampoco habían perdido su amor por él. Y aunque había sido golpeado, crucificado y muerto, aún lo amaban. Amaban su memoria. Creían que él tenía buenas intenciones y que había hecho el bien. Creían que su ministerio había sido un ministerio bendecido. Y ellos tenían todo eso guardado en su corazón. Ahora bien, lo que ellos habían perdido era la esperanza. Tenían fe. Sí, léalo con detenimiento, vaya a la casa, estudia el pasaje. Tenían fe. La fe no le había faltado. Tenían amor, amor sincero por su Señor. Lo que habían perdido, una virtud capital, era la esperanza. Y me llamó la atención que el día 1 de abril, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tenía como la palabra del día la palabra esperanza. Porque lo que el mundo necesita hoy, entre otras cosas, es esperanza. Porque lo que la gente necesita es esperanza. Pero lo que no puede dar el mundo es verdadera esperanza. Pero qué bueno que en Cristo hay esperanza. Dice que levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén. No podían apartarse de sus compañeros discípulos. Debían dar la noticia tan gloriosa que tuvieron, por lo que se levantaron en la misma hora. No dijeron, yo voy después, mañana, yo voy mañana. No, a la misma hora. Y esto muestra su celo. Esto muestra su valor. Esta noticia era demasiado buena como para guardarla para ellos solos. Y aunque era de noche y tenían una buena distancia que recorrer, sin embargo ellos regresaron a esa misma hora a Jerusalén. ¿Irse a dormir? No. Dejarlo para después, no. Aunque el viaje era peligroso, ellos decidieron ir esa misma hora a Jerusalén a comunicarle a los demás discípulos el hecho que habían tenido un encuentro con su Señor. Eso se llama pasión. Eso es lo que carece la iglesia de hoy día. Eso es lo que carecemos nosotros, de comunicarle con pasión el mensaje glorioso de salvación a los que se pierden. La distancia de Emaús a Jerusalén, según se ha calculado, era de unas 7 u 8 millas, o sea, unos 10 kilómetros. Y podían ser
las 9 de la noche. Sin embargo, ellos no pensaron ni en la hora, en el peligro durante el camino, ni en la distancia, 10 kilómetros, a pie. Sin embargo, ellos volvieron a Jerusalén. Warren Wiersbe comenta sobre estos dos hombres camino a Emaús. Dice, la mejor evidencia de que hemos entendido la Biblia y hemos conocido al Cristo viviente es que tenemos algo emocionante que compartir con los demás. Los dos hombres salieron inmediatamente de Emaús y regresaron a Jerusalén para decirle a los creyentes que se habían reunido con Jesús. Pero cuando llegaron los apóstoles y los demás, les dijeron que Jesús estaba vivo y que se le había aparecido a Pedro. ¿Qué diferencia haría en los servicios de nuestras iglesias si todos los que se reúnen vinieran a contarnos acerca del encuentro con el Cristo viviente? Si nuestros servicios están muertos, decía él, probablemente se deba a que en realidad no estamos caminando ni escuchando al Salvador viviente. Mi hermano, ¿qué tienes tú que decir de tu Señor? Yo le he dicho otras veces, tengo que estar viendo el reloj porque es por hora. Sí. Otras veces he dicho, cuando me hablan de, a veces me hablan y con cierta frecuencia ocurre en el hospital, algún hermano se me acerca y me quiere dar un tratado y yo le digo, no, yo soy creyente. Y vaya, a veces ya como que dice, ya, pues si tú eres creyente está bien, y se van. Pero a veces le digo a ese que me está dando un tratado, oye, háblame de tu Señor. Háblame algo de tu Señor. Y usted puede hacer la prueba, ve el reloj, denle 2 minutos, 3 minutos y ya se terminó. Ya. Ahora, háblame del hijo tuyo. Hay gente que usted le dice, háblame de tu hijo y no, usted tiene que tener tiempo porque no te dura 1 hora hablándote de eso. Hablan mucho de su hijo, ¿no? Porque lo aman. Pero ¿por qué tú no puedes hablar así de tu Señor? No hay muchas cosas, no hay emoción de parte nuestra para hablar de nuestro Señor. Me llama la atención el lema del libro que estamos utilizando, de la Escuela Bíblica Emaús. Todos esos libros tienen un lema y dice que aprendas de Jesús como los que iban camino a Emaús. Eso es el interés de esos libros, que aprendas de Jesús como los que iban camino a Emaús. Ojalá podamos nosotros aprender de Jesús. El Señor le abrió la escritura, pero Él era la palabra viva. Y ellos oyeron al Señor y por eso el corazón le ardía de esa manera. Y dice, y hallaron a los discípulos reunidos. Note que estos hombres que caminaban a Emaús no caminaban solos, sino juntos. Y hablaban de las cosas que habían sucedido. Tan pronto como se dieron cuenta de que su invitado no identificado era el Señor, a pesar de que era tarde y su caminata de 1 a 2 horas en la oscuridad implicaba un peligro, ellos volvieron a Jerusalén y volvieron inmediatamente para compartir la buena noticia de lo que había sucedido. Y fueron a los discípulos y los hallaron reunidos. La vida cristiana es para vivirla en comunión con los otros cristianos, no para estar solos. En todo momento vemos que ellos querían compartir con quién, con mi tío, con mi mamá, no, con los suyos, porque es con tus hermanos que tú tienes y yo tengo una relación estrecha, porque esa relación la establece el Espíritu Santo.
Esa buena nueva que le causó tal alegría a ellos, ya quisieron compartirlo con los demás discípulos y hallaron a esos discípulos allí, nada más y nada menos que reunidos. Allí estaban como un grupo reunidos y allí ellos oyeron de que ese grupo conocía la buena noticia de que el Señor estaba allí y que ellos habían visto, porque Pedro había contado de que el Señor había resucitado. Y ahí tenemos el mensaje de ellos, y aquí tenemos el mensaje que la iglesia debe proclamar a viva voz en el día de hoy. Decían, ha resucitado verdaderamente. Si hay una palabra contundente, si hay una palabra interesante, si hay una palabra que si a usted le gusta subrayar su Biblia, hágalo ahora, es esa expresión. Ha resucitado verdaderamente. Dice Geoff McDowell, todos los millones de judíos, de budistas y de maometanos convienen en que sus fundadores nunca se han levantado del polvo de la tierra en resurrección. Pero la resurrección de Jesucristo y el cristianismo permanecen en pie o caen juntos. Como decía el apóstol a los hermanos en Corinto, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes ilusoria y todavía están en sus pecados. Pero qué bueno, ese mismo apóstol dice más adelante, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Ahí está la esperanza. Ahí está la esperanza que esos discípulos que iban camino de Emaús carecían, pero que cuando se dieron cuenta que ese era su Señor resucitado, la esperanza se renovó en ellos y se mostraron muy alegres y quisieron compartir esa alegría con los suyos. Verdaderamente ha resucitado. En su libro autobiográfico, Billy Graham habla de un encuentro que él tuvo con el canciller alemán Konrad Adenauer, uno de los padres fundadores de la Unión Europea. En esta conversación, que está en el libro, Adenauer le pregunta a Billy Graham, en ese momento un joven, le dice, joven, ¿cree en la resurrección de Jesucristo? Dice Billy Graham, claro que sí, le respondí. Y Adenauer le dijo, yo también. Si Jesucristo no ha resucitado de los muertos, no hay ni un rayito de esperanza para la raza humana. Cuando salga de este cargo, voy a pasar el resto de mi vida estudiando y escribiendo acerca de la resurrección de Jesucristo. Y termina diciendo, es el suceso más importante de la historia de la humanidad. ¿Qué le parece? La resurrección de Jesucristo indudablemente es el suceso más importante de la historia de la humanidad. Porque si Jesucristo no ha resucitado, tampoco nosotros tenemos ningún tipo de esperanza de que resucitaremos en el día postrer. Pero qué bueno, hermano, qué alegre saber que Cristo ha resucitado. Y termino con una estrofa de un himno que cantamos, escrito nada más y nada menos que por Carlos Wesley, el hermano de Juan Wesley, de los que fueron creadores del movimiento metodista. Dice ese himno, Cristo ya ha resucitado. Aleluya. De la muerte ha triunfado. Aleluya. El poder de su virtud, aleluya,
cautivó la esclavitud. Aleluya. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Lo que nos dice que para nosotros hay esperanza. Y qué esperanza tan gloriosa tenemos de saber que si pasamos de este mundo por la muerte, tenemos esperanza de que nuestros cuerpos resucitarán cuando tu Hijo Jesucristo venga a llevarse a los suyos para estar con ellos por toda la eternidad. Gracias, Padre, porque tenemos esperanza de que nosotros viviremos por toda la eternidad en el cielo, donde contemplaremos a tu Hijo Jesucristo cara a cara, tal cual es. Padre, que esta esperanza no despierte. Que esta esperanza haga que nuestros corazones se llenen de fervor. Que podamos decir como esos discípulos que iban camino de Maús, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba y nos abría las Escrituras. Que nuestros corazones ardan. Que la apatía, que la tibieza, que es producto de estos tiempos, cuando la iglesia ha entrado en este tiempo de apostasía, de paso a ese calor, producto del fuego abrasador, de saber, Padre, la realidad de cuál es la esperanza gloriosa que hay para nosotros, producto de lo que tu Hijo Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Bendícenos, Padre, ayúdanos, anímanos, guíanos. Todas estas cosas te las pedimos y te damos gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén.